Hola, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la charla que tenemos el día de hoy sobre navegando en tiempos de turbulencia. Mi nombre es Yajaira Quesada, yo soy farmacéutica, coordinadora de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y el día de hoy tenemos como expositor al doctor José Gadjans. Él es coach y consultor de equipos de alto rendimiento. Así que le voy a solicitar al doctor Gadjans que por favor habilite su cámara para que pueda compartirnos lo que tiene el día de hoy. Un poquito de resiliencia. Buenas ¿Cierto, doctor? noches a todos. Realmente un gusto saludarlos y un gusto que nos acompañen en esta noche. Te pregunto, Yajera, ¿quieres dar un par de minutos más o empezamos? Son las 7:05. No sé si damos unos 2 minutos más para empezar. Si les parece, a las 7:08 tal vez. Como usted desee, doctor. Eh, Importante informar que el webinar está siendo transmitido por Facebook Live. Entonces también bienvenidos a los que están conectados desde la transmisión de Facebook. Perfecto. Entonces, si quieren, demos 2 minutos e iniciamos con todos los que nos acompañan. Gracias. Listo. Bueno, ya pasaron esos 2 minutos, así que Perfecto. Podemos iniciar y bienvenidos. de nuevo bienvenidos a todos los que se incorporan a la sesión. La idea de esta plática, de esta conferencia, es que sea también lo más interactiva posible, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, inclusive vamos a tener algunos pequeños ejercicios si nos da tiempo de poder hacer, así que si tienen algún lapicero o algo de apuntar y compartir también, si así lo disponen o lo desean, pues también un gusto que participen. Así que siéntanse libres de hacer cualquier pregunta a través de la plática de esta noche. Voy a permitirme compartir pantalla y empezamos. Ok. Confirmar que todos ahí estén viendo la pantalla nada más. Todo ¿Ya se ve se excelente, ve bien? excelente. Sí, tal vez en modo presentación, porque ahí está, ahí no está Sí, en modo presentación. voy a cambiar. Perfecto, estamos en modo presentación. Listo, ahí, doctor, adelante. Perfecto, bueno, de nuevo muchísimas gracias. La conferencia de hoy se llama Navegando en tiempos de turbulencia y está muy relacionada con la importancia de ser resiliente. La resiliencia es un concepto que vamos a ampliar durante la conferencia y es uno de los elementos que se consideran fundamentales para poder realmente mantenernos en lo que yo llamo un equilibrio dinámico a través de las circunstancias de la vida. Entonces, vamos a explorar resiliencia, vamos a explorar otros tópicos también que son importantes, que también son claves para nutrir nuestra resiliencia y que vamos a ver a lo largo de la dinámica de hoy. Esa foto representa mucho de lo que nos pasa a veces en nuestra vida realmente, ¿verdad? Puede ser que el panorama esté de un sol extraordinario, un atardecer, todo camina en calma y en un momento dado puede venir la tormenta, llegar una tormenta que no esperamos. Vean ustedes que hace unas 2 semanas, tal vez, yo estaba disfrutando de un fin de semana tradicional, ¿verdad? Recibo en ese momento una llamada. Era el guardia que trabaja acá afuera en el residencial. Me dice, don José, y yo le digo, sí, ¿qué pasó? A su hijo lo acaban de atropellar. En ese momento a usted le cambia toda la perspectiva, es como la foto que vemos ahí, ¿verdad? Se avecina realmente un momento donde no sabes cómo reaccionar. Inmediatamente decís, ok, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Lo acaban de atropellar al frente de la casetilla del guardia. Sale uno realmente corriendo a ver qué fue lo que pasó. Lo atropelló una moto, dio un brinco así en el aire y cayó. Y en el momento es tanta la adrenalina de la situación que uno, lo único que espera es que esté bien, ¿verdad? Ya cuando uno se calma un poco, nos lo traemos a la casa, se mira bien, se mira consciente y demás, y no es después que volvemos a la zona del accidente porque Doctor, pasaron los... Ajá.
Disculpe que lo interrumpan, pero me están diciendo que si le puede subir un poco el volumen porque no se está escuchando bien. Por favor, nos confirman a través del chat que el doctor se está escuchando bien. Es que me acaban de poner dos mensajes que dicen que por favor suba el volumen porque se escucha poco. Ok, acabo de subir el... Ahí me escuchan mejor para que les preguntes. ¿Se escucha mejor? Por favor, me confirman a través del chat. Tengo una mano levantada de Romy Garita. ¿Desea que le habilitemos el micrófono? Ok, perfecto. Dice por acá que se escucha bien. Dice que se está escuchando bien. Adelante, Ok, doctor. continuamos entonces. Entonces, les decía, en ese momento, ya cuando volvemos con mi hijo al paramédico, ya empezamos a notar, y en la revisión del paramédico, que tiene un poco de sangre y tiene una herida ahí en la parte craneal, ¿verdad? Entonces, de inmediato, pues nos vamos al hospital y ahí, afortunadamente, le hacen unas puntadas, lo tranquilizan, revisan que todo esté bien, le hacemos una resonancia. Al final, el asunto, afortunadamente, salió bien. Pero es un ejemplo específico y muy claro de lo que nos pasa a veces, ¿verdad? Puede ser una tarde cualquiera y la situación cambia, la situación se mueve. Y de ahí podemos realmente identificar y preguntarnos cómo es que reaccionamos ante una vida tan acelerada y ante cualquier circunstancia que puede realmente cambiar lo que concebimos o conocemos como un día tradicional, ¿verdad? Entonces, ahí la primera pregunta que nos hacemos es, ok, ¿por qué ocurren las cosas? Una de las constantes de mi hijo era, ¿por qué me accidenté? ¿Por qué me atropelló a mí? ¿Verdad? Entonces, una de las situaciones que uno siempre se pregunta de la vida es, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿O por qué me ocurren a mí de alguna manera? ¿Verdad? Entonces, eso es un punto interesante, ¿verdad? Es un por qué que siempre nos hacemos. ¿Será que a toda la humanidad le pasa lo mismo que a mí? ¿Es algo circunstancial? ¿Fue sencillamente suerte? Pero de alguna manera siempre nos preguntamos por qué. Tal vez la pregunta más interesante no es por qué, sino es para qué. Porque dicen que la vida funciona como una escuela al revés, que primero a veces nos da el examen y después nos da la lección o nos da la clase. Entonces, eso es también otra valoración que tenemos que hacer en el momento de que realmente es un por qué o es un para qué. Y les puedo asegurar que hace más sentido un para qué. Yo le preguntaba a mi hijo después del incidente, ¿qué aprendiste de la situación? Me dice, bueno, tal vez tener más cuidado cuando cruzo la calle, aunque realmente la responsabilidad no fue él, fue del motociclista. Pero eso es lo que es importante entender. Ahora, otro punto importante, que el miedo no nos paralice hacia adelante, porque el para qué es una reflexión hacia futuro. Pero también uno puede decir, bueno, no vuelvo a cruzar una calle porque tengo miedo a que me atropellen. No, hay que seguir adelante. Claro, entiende, ser precavido, pero seguir adelante. Otro punto importante cuando valoramos situaciones es que a veces llevamos una vida absolutamente acelerada. Siempre estamos corriendo por alguna situación, estamos alcanzando una meta, estamos en el trabajo, estamos en la vida profesional o familiar o en la vida de pareja, pareciera que siempre estamos en constante motivación de estar apresurado. Y otra reflexión acá en esta primera lámina es, ¿por qué corremos tanto? ¿Tenemos inclusive claridad de por qué seguimos corriendo? A veces uno puede seguir corriendo en la vida de una forma acelerada y ni siquiera tiene claridad para dónde va. Entonces, es otro punto clave de valorar situaciones. O sea, ¿qué tanto corro y para dónde estoy corriendo, verdad? Porque es pareciera que una situación donde algo que hemos perdido en los años recientes, siento yo, es nuestra capacidad de autorreflexión y nuestra capacidad de reflexión. Los momentos y las pausas para detenernos como que han quedado un poco detrás realmente. Y es importante, no solo la reflexión, sino la autorreflexión de todo lo que nos pasa. Si estamos atentos, inclusive podemos darnos cuenta cómo se avecina una tormenta, cuándo se avecina una tormenta. Tal vez en el caso que les mencionaba de la emergencia esta,
con mi hijo, uno no piensa en esas cosas. Pero hay veces que en el trabajo, con el jefe, con mis colaboradores, con el entorno, en mi familia, yo perfectamente puedo olfatear que algo se avecina, que algo está pasando. Tal vez estoy procrastinando una decisión, tal vez estoy procrastinando una conversación con alguien en particular, y esas son, digamos, una primera impresión de, como dice uno popularmente, me estoy haciendo el loco de algo. Y una reflexión también para todos nosotros. ¿De qué nos estamos haciendo el loco, digamos, en esta noche? ¿De qué nos estamos haciendo el loco en esta noche? O sea, ¿qué estamos dejando de lado? ¿Qué sabemos que dice avecina una tormenta, pero no quiero entrar todavía a ese ambiente de tormenta? Y otra pregunta que perfectamente nos podemos hacer esta noche es, ¿cuál es el mejor camino o la mejor decisión? Vamos a ver algunas herramientas más adelante que nos pueden ayudar a ese punto de reflexión. Pero definitivamente muchas veces las tormentas existen porque no tomamos decisión. No importa lo que pase en nuestra vida, si yo no tomo la decisión, alguien toma la decisión por mí. Inclusive el decir no decidí es una decisión per se. Entonces es importante realmente también revisar esa parte en el día a día, ¿verdad? Y algo muy importante también es esta frase que suena sencilla, pero es significativa. Sentir que siempre me pasa lo mismo. Como seres humanos, nosotros estamos siempre alineados a seguir patrones y rutinas. Dos palabras muy importantes. Inclusive nuestra naturaleza, a nivel de la condición energética de nuestro cerebro, le encantan las rutinas, le encantan los patrones. Entonces, ¿por qué? Porque hay un menor gasto energético y el cerebro es buenísimo y muy persistente en buscar la sobrevivencia. Entonces, siempre está buscando el menor gasto energético. Cuando siempre me pasa lo mismo, una de las cosas que tenemos que revisar es, ¿será que mis patrones son los mismos? ¿Será que lo que estoy generando, mis conductas me llevan siempre al mismo lugar? Entonces tal vez no tiene nada que ver con la circunstancia, también tiene que ver un poco con la forma, mis comportamientos, mi tendencia a comportamientos y qué tengo que hacer para ir mejorando esa tendencia, ¿verdad? Entonces es una buena pregunta. Realmente, miren, esta conferencia está más diseñada a dejar inquietudes más que respuestas, porque realmente nadie es dueño absoluto de la verdad. Todos tenemos aproximaciones a esa verdad. Entonces, lo bonito y lo que a mí me apasiona de poder conversar de estos temas es que juntos se pueda descubrir esa verdad, porque tu verdad es diferente a mi verdad y es diferente a la de la doctora Yajaira y es diferente a cualquier otra persona. Como individuos, y lo vamos a ver más adelante, el concepto de singularidad es uno de los conceptos más lindos, pero más especiales que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Otro punto importante que es sobre este cúmulo de situaciones y cambios. ¿Qué tanto nos estresamos? ¿Qué tanto nos inquietamos? Vamos a ver una data muy interesante más adelante, donde del 2022, o sea, de este mismo año, donde pareciera ser que Latinoamérica, los que vivimos en este lado del mundo, somos de las personas que más nos estresamos a nivel del lugar de trabajo, por ejemplo. Más que en Asia, más que en Estados Unidos, más que en Europa. Y es algo interesante de tener en cuenta, ¿verdad? Te estás irritando más fácilmente, estamos reaccionando más que respondiendo ante las situaciones de la vida. O sea, percibimos que a veces nuestra capacidad de tolerancia se ha disminuido. Ya no sos tan paciente como eras antes, tal vez. Son preguntas, cada uno tendrá su propia respuesta, pero son preguntas interesantes que no todos los días nos hacemos en nuestro día a día, ¿verdad? Y los dejo con también este tema. ¿Qué sientes que ha cambiado recientemente? Cuando uno le pregunta, o yo le pregunto a mis hijos, ¿cómo estuvo el día? La respuesta clásica es todo muy bien, bien. Tal vez la pregunta más adecuada cuando interaccionamos con la gente
no es qué tanto o qué tan bueno está tu día, sino qué ha cambiado, qué es diferente hoy a lo que fue ayer. Es una pregunta que por lo menos nos invita más al diálogo, nos invita más a descubrirnos más como seres humanos y a intercambiar opiniones. Entonces, ténganlo en cuenta, con su gente cercana, con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo, tal vez la pregunta más común y más adecuada es, ¿qué es diferente? ¿Qué ha cambiado hoy con respecto a ayer? Ya ahí si hay alguna pregunta o algo o algún comentario me avisa, nada más. Así es, por ahorita no hay comentarios ni preguntas, doctor. Adelante. Perfecto, gracias. Entonces, nos enfrentamos a una palabra que es muy común en nuestro día a día, la crisis. Y vamos a revisar un poco desde el concepto japonés cómo ellos ven la crisis. Pero hay que tener algo presente, la crisis se mantiene siempre. La crisis creo que es una de las compañeras y antiguas compañeras de la humanidad. Si nos remontamos tal vez 2000 años atrás y preguntamos en un mercado persa o en un mercado egipcio, ¿cómo está hoy el día? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el trabajo? La gente dirá posiblemente, estamos en crisis, la situación no está bien, la economía no está bien, la gasolina sube, en ese tiempo los camellos están muy caros, pero básicamente es el mismo concepto. Creo que la crisis es una antigua amiga de la humanidad y siempre va a seguir con nosotros. Entonces, no podemos evitarla, pero ¿cómo trabajamos entonces la crisis? Si nos remontamos, digamos, al concepto de crisis desde el punto de vista japonés, los diagramas de la crisis para el japonés tiene dos componentes esenciales, los pictogramas. Uno es peligro y el otro es oportunidad. Entonces, la crisis para ellos representa las dos cosas. Vean que a mí me encanta este concepto. En japonés se dice kiki. Y me gusta porque definitivamente, o sea, hay que tener cautela, hay que tener capacidad de análisis. Hay un peligro latente, ahí puede pasar algo. Pero al mismo tiempo generamos un balance y decimos que también existe también una gran oportunidad. Entonces siempre, como el concepto del yin y el yang, el concepto del balance, o sea, la crisis siempre nos puede dar dos perspectivas. ¿De qué depende? Depende del observador, depende de uno, que es el que está realmente reaccionando ante la situación que estamos viviendo. Marco Aurelio, que es uno de los grandes emperadores, se considera de los 5 grandes emperadores romanos, es un tipo que para mí fue un gran visionario en su época. Eso fue hace más de 2000 años y todavía nos regala sabiduría que es absoluta y perfectamente aplicable al día de hoy. Y él decía que ante la vida, lo importancia no son las circunstancias que ocurren, sino la forma en que yo reacciono. Entonces, los filtros que tenemos a lo interno pueden realmente cambiar una situación. Y por eso, en lugar de ver peligro, podemos enfocarnos más en ver oportunidad cuando hay crisis. Ahora, también podemos revisar algunos conceptos que son importantes. O sea, esa crisis también, ¿cómo la podemos traducir? ¿O en qué la podemos traducir? Podemos traducirla también en conceptos, digamos, como cambio. La crisis puede ser una oportunidad de cambio. Puede ser una excelente oportunidad para reinventarnos. Yo recuerdo una secretaria que cuando trabajaba en visita médica le preguntaba yo, ¿y hoy cómo estás? Y me llamó siempre la atención cómo contestó, hoy me estoy reinventando. Y me parece que es importante, ¿verdad? Creo que la reinvención nos puede ocurrir a todos e inclusive es parte del proceso de una crisis o una oportunidad que nos puede traer la crisis. Puede ser un nuevo comienzo. La crisis es cambio en su forma de ver las cosas. Entonces puede ser perfectamente un nuevo comienzo. Diferentes perspectivas, como les decía. Para mí la crisis puede ser, porque así yo lo analizo, pero para otra persona más bien puede ser una gran oportunidad y tal vez no lo estresa tanto como me estresa a mí o a cualquier otra persona. Y también muy importante, las crisis nos enseñan a tener nuevas actitudes. O sea, la situación está,
La forma en que yo la interpreto y como yo la analizo ya depende mucho de mi parte personal. Entonces, aquí hay oportunidades también de mejora y cómo podemos transformar esa crisis más bien en oportunidades. Ahora, una pregunta que les hago a todos, o nos podemos hacer todos en esta noche, ¿no? ¿Está mi vida definida por las circunstancias? ¿Qué piensan? Si alguien quiere expresar su opinión, ¿realmente ustedes creen que nuestra vida está definida por las circunstancias? ¿Sí? Pueden utilizar el medio de chat o levantar su mano si desean ¿Hacer que algún habilitemos comentario su también? micrófono. Ujú. Tengo una pregunta en Facebook, doctor Gattens. Sí, adelante. Dice el doctor Gustavo Sáenz, que nos está viendo desde la transmisión por Facebook. Saludos. Dice, ¿qué hace que una persona perciba una crisis como un impedimento o como una oportunidad? Depende mucho, y muchas gracias por la pregunta, doctor. Depende mucho de lo que yo ya llamo yo nuestra dimensión interna. O sea, nosotros generamos nuestros filtros mentales dentro del concepto de neurociencias. Hay una frase muy interesante que dicen, el mapa no es el territorio. Desde que estamos pequeños vamos absorbiendo una gran cantidad de conocimiento, nuestros cerebros van madurando y vamos de alguna manera limitando nuestro acceso a la información. Porque por mucha capacidad que tenga nuestro cerebro, no tiene la capacidad de absorber todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos generando o creando un mapa que es nuestro mapa de referencia. Pero ese mapa de referencia que está constituido de pensamientos, creencias, experiencias, que es el triángulo más común, pensamientos, creencias, experiencias, es diferente para cada ser humano. Entonces, de acuerdo a mis experiencias y mis creencias, son los filtros que yo uso para manejar la información. Y es así como una persona puede percibir la crisis como algo absolutamente negativo, o otra persona puede percibir la crisis como una oportunidad. Más adelante en la plática vamos a ver algunos pincelazos o recomendaciones de qué te puede ayudar también a mejorar ese mapa dentro de tu territorio mental. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, continuamos. Sí, por acá tenemos comentarios. Uno de Manuel Hernández, que ante la pregunta que usted hacía responde cierta parte sí. También tenemos un comentario de Paola Corrales que dice no, no somos nuestras circunstancias, por lo tanto no nos definen, todo depende de los lentes con que miramos esas circunstancias. Excelente, excelente. Realmente sí, es una pregunta interesantísima, pero desde mi humilde opinión, creo que la parte de los lentes es muy interesante. O sea, el lente define un poco la óptica. Digamos, pongamos un ejemplo. Si uno habla, por ejemplo, de un beso, de un beso, una expresión de cariño y demás, uno podría decir siempre que un beso es algo positivo o a veces puede ser negativo. Es una situación interesante, ¿verdad? Pero depende muchísimo de quién te va a dar ese beso. Si te lo da tu hijo, tu hija, si te lo da tu pareja, posiblemente tiene una reacción positiva. Pero si más bien estás en un restaurante y el beso te lo da otra mujer que no sea tu pareja y tu pareja está ahí, posiblemente la circunstancia no va a ser sencilla, ¿verdad? Va a ser un problema. Entonces, el beso va a ser realmente, el beso en sí es neutro, pero la situación donde estemos y la óptica de cómo traducimos ese evento es lo que hace la diferencia. Gracias, doctora. Y Y no todos quiero por dejar pasar, participar. no quiero dejar pasar Adelante. la respuesta de la doctora Helen Alvarado, que también nos está viendo por la transmisión de Facebook. Saludos a la doctora Alvarado, que también responde sí, a veces sí lo creo, dice. No, definitivamente. Y si lo crees realmente, Helen, así es. Porque recuerden que nosotros estamos definidos por nuestras creencias, nuestras experiencias y nuestro aprendizaje. La pregunta es si nos damos la oportunidad y tomamos el reto de ver cómo podemos cambiar lo que está pasando, porque la circunstancia siempre va a estar ahí.
como nosotros lo analicemos, puede ser que requiera un poquito más de introspección y de análisis de parte nuestra. Gracias a todos por sus comentarios. Esto lo mencionaba porque hay que tener cuidado un poco en caer en la trampa de la víctima, de victimizarnos, de que todo esto solo me pasa a mí, o que realmente... Adelante. Qué pena interrumpirlo. No se vi una manita levantada, pero creo que se nos desconectó. Aquí, Katia Méndez, no sé si desea que abramos el espacio para permitirle habilitar el micrófono. Si O quiere hacer desea, una consulta en vivo, adelante. ¿Sí? vamos a habilitar el micrófono. Adelante. Ya puede habilitarlo y hacer el comentario o la consulta. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tal vez si el doctor se devuelve a la diapositiva anterior, es que era respecto a la consulta que hacía exactamente de si la vida está definida por las circunstancias. Pues circunstancias, desde mi opinión, vamos a tener siempre. La actitud, que sería los lentes de los cuales expresa la otra persona, es parte de la actitud con la que transitamos por el camino de la vida para ir, digamos, saltándonos las circunstancias, ¿verdad? Que pueden ser en determinado momento positivas o no tan positivas, sino negativas. Entonces, la actitud va a ser la que el ser humano, digamos, determine cómo vamos a caminar. Pero mi consulta hacia ustedes, esa actitud de que tanto nos hablan, que es el comportamiento que tiene el ser humano ante las diferentes circunstancias de la vida, es mitad genética, mitad medio ambiente, o cómo podríamos definirlo. Hemos sido condicionados por lo que hemos observado en nuestra familia, con lo que hemos crecido, para ir, digamos, teniendo actitud ante las diferentes circunstancias, sea una actitud positiva de esa gente que a pesar de las circunstancias siempre va a haber una oportunidad en la circunstancia, o siempre le va a dar el para qué y no cuestionarse el por qué. Entonces, básicamente la consulta es esa: ¿se aprende realmente, o también es un comportamiento aprendido, sea para bien o no también, ¿verdad? O se trae genéticamente, o son herramientas, o cómo vamos logrando tener una actitud ante la vida y ante las diferentes circunstancias que nos ayuden, digamos, a transitarla de la mejor forma posible. Gracias, Katia, muy amable por su consulta. Realmente, mira, la actitud se construye, pero también se construye a través de nuestras creencias y se construye también a través de nuestra forma de pensar. Ahora más adelante vamos a ver algunas herramientas que pueden ser útiles para realmente ir modificando un poco nuestra actitud. Pero referente a lo que consultaste, que es muy interesante, vean ustedes un ejemplo que desarrollaron en la Universidad de Pensilvania y le preguntaron, hicieron una encuesta a 22 ganadores de lotería, 22 ganadores de lotería, premios en millones de dólares que son extraordinarios. Y le dieron seguimiento a ver qué tanto impacto tenía esa circunstancia que se ganaron la lotería a través de su vida. Y fue interesante porque de los 22 que entrevistaron y le dieron seguimiento, uno podría pensar, uy, se ganaron la lotería, millones de dólares. Pero después de 2, 3 meses, su vida y su apreciación, digamos, de satisfacción y felicidad no cambió significativamente. Inclusive, más de uno decía, tengo más problemas, me he aislado más de la gente, todos mis amigos solo me llaman a pedir dinero. Entonces, vean ustedes que es interesante, ¿verdad? Entonces yo diría que depende mucho de la actitud mental, depende mucho de nuestra forma de pensar, que vamos más adelante, y yo realmente creo firmemente que no depende de la genética, aunque sí nuestro temperamento puede ser en particular, ¿verdad? O sea, todos tenemos temperamentos diferentes, pero yo tengo la absoluta convicción de que todo ser humano siempre puede mejorar, de que siempre la fe y la certeza de que siempre podemos cambiar hacia algo mejor, siempre podemos superarnos en nuestra instancia. Entonces vamos a ver herramientas
para ver cómo nos ayudamos también para pensar de forma positiva. Seguimos adelante, gracias. Como les decía, cuidado con caer con la trampa de la víctima. En la vida siempre vamos a tener dos posibilidades. O nos enfocamos en ser protagonistas o nos enfocamos en ser víctimas. Y de esto podemos hablar, si es el caso, todo un taller, pero realmente nada más aquí una reflexión. ¿Tiendo a ser más protagonista de las cosas o tiendo a sentirme más víctima? Y la actitud mental, ese lente que por ahí mencionaban, ese filtro, puede marcar la diferencia. Ahora, ¿por qué tenemos ahora tanta turbulencia en la vida nuestra? Si uno tal vez se compara con nuestros abuelos o bisabuelos, y uno diría como que el estilo de vida era más tranquilo. Sí, definitivamente eso es una absoluta realidad. Nos ha tocado vivir en un mundo más acelerado, donde la velocidad de cambio es extraordinaria. Inclusive se habla del ambiente VUCA, que posiblemente muchos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Un ambiente muy volátil, donde realmente hay cambios muy repentinos. Hay un nivel de incertidumbre importante. El mundo es más complejo. No tenemos nada más una sola versión de las cosas. Ahora, ¿qué suma a esta complejidad? De que ahora tenemos una cantidad de información extraordinaria. O sea, cuando yo estoy acá observando qué pasa en Costa Rica, me doy cuenta por las noticias que hay un huracán en Chile, o me doy cuenta que hubo terremoto en Japón, o me doy cuenta que secuestraron al presidente de un país. Entonces, también la cantidad de información a la que estamos expuestos genera todavía más incertidumbre y hace un mundo más volátil. Porque antes la realidad del campesino tico o la realidad de nuestros abuelos era la realidad nacional. Inclusive, yo recuerdo mi abuela que decía, hoy estamos de temporal, va a llover todo el día. Y el temporal podía durar 3, 4 días. Y realmente detrás del temporal había un huracán. Ahora conocemos el nombre del huracán, el nombre del ciclón, si es tormenta tropical, y ya digamos, el temporal siempre tiene nombre. Entonces vean ustedes que es mucho más complejo y es mucho más ambiguo. Lo estamos viendo con todo, las noticias falsas, lo que vemos en internet, lo que vemos en Facebook, la gente postea lo que sea y no siempre tenemos capacidad de ir a la fuente a ver si lo que están posteando es cierto. Entonces, es el sentido de un ambiente VUCA es una realidad. Lo que tenemos que ver es cómo yo les decía, tratamos de responder y no reaccionar. Inclusive a veces, cómo limitamos nuestro acceso a la información. No en el sentido de no conocer lo que pasa, sino en el sentido de que no nos abrume. Y es un punto es importante. Algunos datos interesantes que les comparto en esta noche. En la última encuesta, digamos, registrada por Sid Gallup, se indica realmente que solo el 43% de los trabajadores en su sitio de trabajo siente que progresan en sus trabajos. O sea, hay un 57% que está en el trabajo y no sienten que nada mejore en su trabajo. Por ejemplo, Latinoamérica, yo les comentaba anteriormente, se sitúa como la región número 1 en experimentar preocupaciones y estrés en el sitio de trabajo, ganándole a Asia, ganándole a Estados Unidos, ganándole, digamos, también a Australia, todos, o sea, quedamos de número 1. Tal vez no es el sitio donde quisiéramos estar, pero sí es interesante por qué estamos generando en Latinoamérica tanto nivel de estrés. Vean ustedes, 50% de los trabajadores de Latinoamérica experimentan estrés en su día de trabajo. Y también esta misma encuesta de Sid Gallup, que es mundial, determina que durante el trabajo o la jornada laboral, y posiblemente también ocurre en la jornada o en nuestras casas y familias, tenemos sensaciones de preocupación, enojo, estrés y tristeza. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque es parte del ambiente donde nos estamos desarrollando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Hay que mejorar nuestra actitud ante la vida, porque los hechos siempre van a estar ahí. La gran pregunta es cómo yo los asimilo y los tomo para seguir adelante. Una actitud más positiva, inclusive demostrado a nivel de ciencia, nos ayuda, porque el optimismo, y lo vamos a ver un poquitín más adelante, es una puerta para la esperanza. Entonces, no es una cuestión de un idealismo, no es una cuestión de que todo en la vida es positivo, pero depende mucho de cómo yo vea la situación.
Entonces, recordando ya para pasar a otro tema, que la crisis, mis queridos y estimados amigos y amigas, tiene que ver con cambio, tiene que ver con reinvención, puede ser un nuevo comienzo, nos abre nuevas perspectivas si tenemos una actitud diferenciada. Así que realmente cuando tengamos una crisis, ya sea personal, familiar, laboral o de país, abramos también un poco nuestra mente a verla tal vez con otros ojos. Fácil no es, porque nuestras creencias son absolutamente fuertes a la hora de predecir los patrones de nuestro comportamiento, pero sí podemos tenerlo presente y hacer un esfuerzo racional para que el neurocórtex, que es la parte, digamos, más nueva del cerebro y la que nos permite realmente ser seres humanos de reflexión, trabaje. Hay más gasto de energía, pero con gusto lo hacemos en pro de tener una mejor actitud. Veamos entonces un poquito nuestra caja de herramientas. ¿Qué podemos hacer realmente y qué elementos podemos utilizar para maximizar realmente y mejorar? Porque todo esto tiene que ver con un elemento muy importante. Mejorar, superarnos, tener una mejor calidad de vida y ser al fin y al cabo más felices con nosotros mismos y con los que nos rodean. Si cada uno de nosotros tiene esa consigna, les puedo asegurar que tenemos la posibilidad de construir cada día un mejor mundo. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de navegar en tiempos de turbulencia es siempre estar conscientes y constantemente buscando recursos. ¿A qué me refiero con esto? Miren, toda experiencia, ya sea que la valoremos positiva o negativa, siempre nos puede traer un recurso, nos puede traer recursos como nosotros somos como seres humanos. Realmente hoy no tendremos oportunidad de hacer este ejercicio, pero se los dejo de tarea para que lo puedan hacer en sus casas después más adelante. Piensen en una historia de éxito donde ustedes han sido protagonistas. Cualquier historia de éxito, donde han sido reconocidos, donde sienten que hicieron un buen trabajo, donde tuvieron algo que pareció muy positivo para su vida, y revisen qué recursos pueden encontrar en su corazón de cómo se generó esa historia. Revisen las fortalezas, revisen elementos que pueden atesorar como algo que es parte de su vida y que es un tesoro y que está con ustedes presente. Y también hagan el mismo ejercicio con una historia de fracaso, donde ustedes ya reconocen que no les fue bien, un mal negocio, una prueba que no salió bien, una situación de trabajo, etcétera. Y en esa situación de fracaso, reflexionen también sobre qué recursos pueden también diferenciar de esa experiencia. Porque aquí lo bonito de este ejercicio es que los recursos vamos a encontrarlos en el éxito y los recursos también los vamos a encontrar en el fracaso. Es una práctica sencilla y que realmente nos ayuda a seguir buscando recursos que nos ayudan realmente a manejar y a navegar en tiempos de turbulencia. ¿Qué otras herramientas vamos a ver en esta noche? Una muy importante, comunicación y limpieza. Y ahora vamos a ver de qué se trata. La otra es nuestro sentido de singularidad. La resiliencia, que ahorita vamos a conversar. Nuestra forma de pensar, que ya dijimos que era muy importante, más significativa de lo que a veces nos imaginamos. El optimismo y las emociones positivas también son claves para, vamos a ver que son, especialmente las emociones positivas, son excelentes nutrientes para nuestro estado de resiliencia. Y la flexibilidad mental, o sea que también es muy importante. Ahí la palmera se ve tranquila, se ve en un paraíso caribeño, pero ¿cuál es la gran condición de la palmera? Que generalmente no se quiebra, sino que nada más se dobla y vuelve a estar en su lugar, digamos, sin realmente romperse, ¿verdad? Entonces, comunicación y lenguaje. Esto ya ustedes lo conocen bien. El cerebro es nuestro órgano funcional, es realmente el centro de operaciones de todo ser humano, pero es importante reconocer que el cerebro es obediente y responde a nuestra mente. Y la mente funciona a través de nuestros pensamientos. O sea,
El capitán de la barca de ese cerebro somos cada uno de nosotros. Así que tengan eso presente. ¿Por qué hablo de la importancia de comunicación y lenguaje? Porque vamos a ver estos tres aspectos muy rápidamente. El cerebro es obediente, no tiene sentido del humor, así que no le hagan bromas como que uno mismo se diga, estoy siendo sarcástico conmigo mismo, o está diciendo, o eso es chiste para mí. El cerebro no es muy bueno con la parte del sentido del humor. Y le cuesta distinguir entre realidad y fantasía. Lo que usted le dice a su cerebro, para ese cerebro, es real, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estos tres colorarios? Porque de alguna manera, y muy rápidamente, porque como digo, estos son temas que podemos ampliar muchísimo, pero ¿qué palabras o qué frases usas para tus conversaciones internas? De nuevo, tarea, para que lo puedan hacer ya en sus casas después. ¿Cómo me comunico a lo interno? ¿Cómo me comunico cuando hay un éxito o un fracaso? ¿Sos un estúpido? ¿Nunca nada me sale bien? ¿Otra vez fallé? ¿No me merezco lo que estoy recibiendo? Cuiden la comunicación con ustedes mismos, porque esa comunicación, depende de cómo la manejemos, puede ser útil o más bien nos puede generar complicaciones en el día a día. Entonces, la comunicación es importantísima. Realmente no tenemos mayor oportunidad de profundizar en este lindísimo tema, pero sí les dejo esa reflexión. Revisen su comunicación interna. ¿Cómo estamos manejando esa comunicación en el día a día? El otro elemento, miren, que es un regalo que todos tenemos que tener presentes, la singularidad. O sea, cada uno de nosotros es especial, es único como individuo, como ser humano. O sea, no hay absolutamente nadie en el planeta que se parezca a ti. O sea, todos tenemos pinceladas diferentes, matices diferentes. Uno de los grandes máximas que podemos tener en nuestra vida es dejar de compararnos con otras personas. No es sencillo, porque nuestro sistema está diseñado para eso. Desde que estamos en la escuela, en el colegio, siempre nos estamos comparando con la gente. Las evaluaciones. Juan se sacó un 8, usted se sacó un 10. Juan se sacó un 5, usted se sacó un 4. O sea, es parte de nuestro sistema de vida. Ojalá que podamos retar el sistema educativo y donde las comparaciones no sean tan importantes, porque lo que nos deja ahora la enseñanza de las, ahora se habla de que no hay una sola inteligencia, hay unas 10 o 12 inteligencias. Cuando queremos meternos todos en la misma licuadora, no siempre funciona de la mejor manera, porque todos tenemos inteligencias diferentes, todos tenemos formas diferentes, pero reconozcamos el tesoro de lo que somos como seres humanos. Nadie es igual a ti. Entonces también a veces es un poco extraño que tengamos esa obsesión de compararnos con otros cuando tú eres único y diferente. Bueno, es lo que hablábamos. La población mundial ya supera los 7.000 millones de personas y no existen dos huellas dactilares iguales, ¿verdad? Todos somos diferentes y eso hay que apreciarlo, porque realmente todos tenemos una tarea que trabajar en este mundo. Bueno, este es otro ejercicio que podríamos hacer más adelante con respecto a las singularidades, pero recuerda, no vamos a hacerlo ahora porque no nos da oportunidad, pero recuerda, sos único, sos especial, sos diferente, y en tiempos de turbulencia, ese recordatorio debe estar muy cerca de tu corazón. Eso es muy, muy importante. Hablemos un poquito de la resiliencia. O sea, podemos definirla como la capacidad de todos los seres humanos de sobreponernos, ya sea a un periodo de dolor o a un periodo de trauma. O sea, la resiliencia es esa capacidad donde podemos siempre volver a levantarnos cuando la vida nos golpea por una X o Y razón. Entonces, la psicología positiva, que es, digamos, una de las áreas que a mí más me fascina, porque siempre se orienta no en los defectos ni en las debilidades del ser humano, sino más bien en las capacidades que tenemos para sobreponernos de las situaciones. Entonces, es un arma y una herramienta sumamente útil que tenemos que alimentar. Ahora, la gran pregunta es cómo se alimenta, cómo la fortalecemos. Vamos a ver algunos conceptos muy sencillos
de cómo podemos alimentar la resiliencia. También se habla, ¿verdad?, que la resiliencia puede ser personal o puede ser grupal, ¿verdad? O sea, puede ser inclusive un país resiliente. En este momento, por ejemplo, a nivel mundial, podríamos decir que el nivel de resiliencia que está mostrando Ucrania con todo este tema de la guerra y la crisis con Rusia es extraordinario como país. Su presidente, su cuerpo siguen luchando vehementemente por la parte de defender, digamos, lo que consideran sus derechos ahí en su patria, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy, muy bueno de resiliencia en este momento. Puede ser individual o puede ser grupal. Ahora, vamos a hablar de 4 características rápidamente de la resiliencia. Una es la perseverancia. Es una característica clave. Y la otra es la capacidad de ser flexible. Y lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos de pensamiento dinámico y pensamiento rígido. Absolutamente nuestra forma de pensar es clave. Y también nuestra integridad personal. Son elementos que ayudan a fortalecer y a generar una plataforma sólida para poder ser resilientes en nuestro día a día. Perseverancia. De aquí es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos y dificultades. Y cuidado, les hago la referencia con la trampa de la copla. ¿Y qué es la trampa de la copla? El cortoplacismo, corto plazo, de creer de que las cosas se logran a veces en tiempos muy cortos. Es algo de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones. Todo lo queremos ya y ahora, pero muy, muy particular también de las nuevas, porque son generaciones que han crecido y nacido con el Internet a la mano. Entonces, todo está tan cerca como apretar un botón. Entonces, tenemos una tendencia que no siempre es la mejor de ver las cosas cuando ya están al final de la carrera. Y lo que tenemos que ver es al inicio de las cosas. O sea, a veces duramos años, décadas inclusive para lograr una meta. Un día esto escuchaba a un actor de cine que decía que un proyecto cinematográfico lleva peleando por ese proyecto casi 15 años. Tal vez la pregunta aquí es, ¿estamos realmente muy acostumbrados al cortoplacismo o tenemos la capacidad y la perseverancia para resistir fracasos si el sueño es suficientemente grande? Entonces, veamos a ver qué tanto estamos trabajando en nuestra propia perseverancia personal. La flexibilidad es aquella cualidad de poder doblarse sin romperse. Por eso, para mí el icono siempre es las palmeras. Veamos la palmera en aquel ambiente paradisíaco con un buen sol, aquí la palmera en un tiempo de huracán o de tormenta. Y vean ustedes que no se cae, se doblega, pero se sostiene. Entonces, ser flexibles nos ayuda a esa distinción. Y también, mire, la integridad, o sea, ser honesto con uno mismo y también con los demás. De la integridad podemos estar muy cerca también de algo que es clave realmente para la resiliencia, que son los valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los valores que te definen como ser humano? ¿Y qué tanto realmente trabajas en los valores? Esto también es muy importante en el día a día. Es una de las grandes inquietudes que tenemos que tener presente a ver qué hacemos. Ahora, vamos a ver otro elemento que es fundamental para nutrir la resiliencia, que son las emociones positivas. El concepto de emociones positivas, a mí no me... Lo uso como para fines didácticos, pero realmente no me gusta separar las emociones. Yo creo que las emociones hay que de alguna manera aceptarlas todas como son. O sea, ya cuando uno pone una diferenciación entre positivo y negativo, ya de alguna manera las está discriminando. Pero bueno, para fines prácticos vamos a decir que hay emociones positivas y hay emociones que no son tan positivas. Entonces, emociones como la alegría, por ejemplo, la satisfacción, digamos, los tiempos de éxtasis, donde estamos realmente contentos, satisfechos, donde tenemos, digamos, ternura, y queremos a alguien, sentimos que amamos a una persona, todo ese tipo de situaciones
la doctora Barbara Fredrickson ha estudiado muchísimo esta situación de las emociones y ella misma establece que debemos tener un consumo diario de emociones positivas. O sea, experimentar emociones positivas, las emociones son estancias, ¿verdad? Que son cortas relativamente. La emoción puede durar 1 minuto, 2 minutos, no son estancias muy largas, pero ella sí dice que debemos cuidar cuál es el promedio de emociones positivas con respecto a emociones no tan positivas. ¿Cuál creen ustedes que es el promedio adecuado si tuviéramos que comparar unas con otras? O sea, ¿cuántas emociones positivas deberíamos tener en un día con respecto a emociones menos positivas o emociones negativas? ¿Cuál es ese ratio adecuado? Como para que hagamos una reflexión a lo interno. Si quieren ponerlo ahí en los comentarios, en el chat, ¿cuál creen ustedes que es el promedio que debemos tener de emociones positivas versus emociones negativas o menos placenteras? ¿Tenemos algún número, alguna participación ya? Ahorita no tenemos ningún comentario. Sin embargo, doctor, tengo comentarios en Facebook. No sé si desea que los lea en este momento. No sé, están, digamos, un poco desfasados porque podemos también compartirlos al final de la plática para, o están alineados a lo que estamos conversando en Bueno, este momento. aquí sí nos están respondiendo la pregunta que está haciendo doctor Jorge Arturo Porras desde la transmisión de Facebook Live. Nos dice o nos pregunta, ¿una razón de 21? 20 positivas con 1 negativa, ¿será? Bueno, realmente sería, eso sería, Jorge, el ideal, ¿verdad? Lo idóneo. Realmente la doctora Fredrickson en sus estudios, digamos, que permite que seamos un poco más moderados en ese ratio, en ese promedio. Vean ustedes que es muy interesante. Si nuestro promedio es 50-50, o sea, si en el día tenemos mitad de emociones positivas, pero también mitad de emociones negativas, dice que ese promedio de 1 a 1 prácticamente es estar cerca de un proceso de depresión. Entonces, siempre tenemos que tener más arriba las emociones positivas que las negativas. Ella es un Y poco más bueno, moderada. Adelante, ya. sí, nos han surgido varias respuestas ya al respecto. La doctora Laboni Nay, que nos acompaña desde la transmisión por Zoom. Bienvenida, doctora. Dice 90% positivo y 10% negativo. Después el doctor Gustavo Sáenz, desde la transmisión de Facebook, nos dice 75% positivas, 25% negativas. Y Jorge Arturo Porras nos responde que sí, efectivamente son 20 positivas. Ok, bueno. Paola Corrales nos dice de 5 positivas a 1 negativa. Bueno, estamos Gracias. realmente muy orientados a lo que debemos realmente tener presente. Vean ustedes que la doctora Fredrickson nos dice, si tenemos un promedio de 1 a 1, caemos más bien en un nivel cercano a la depresión. Lo mínimo que debemos esperar y trabajar para ello en nuestra vida es que sea al menos de 3 a 1. O sea, que tengamos al mínimo de cada 4 emociones, 3 positivas y 1 menos positiva. Ahora, esto pues se puede multiplicar como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Pero de alguna manera sí tenemos que tener por lo menos un 75% de emociones positivas con respecto a un 25% de emociones negativas. Entonces, es importante que busquemos instancias realmente donde podamos disfrutar de esas emociones porque son parte importante. Además, se ha descubierto en las investigaciones de la doctora Fredrickson que son excelentes nutrientes para un buen nivel de resiliencia. Entonces, si tenemos ese ratio siempre por lo menos de 3 a 1, o como dicen algunos, de 5 a 1, de 20 a 1, todavía mejor, más que mejor, o sea, qué bueno que lo podamos aprovechar, porque eso es un buen nutriente para nuestro nivel de resiliencia. Ahora, es importante tener en cuenta una cosa. El hecho de que, digamos, las emociones positivas nos ayudan en el día a día, no quiere decir que tenemos que dejar las emociones que hemos considerado menos placenteras, como la ira, el enojo. Esas emociones también son parte de la vida, la tristeza. Y algo que tenemos que procurar es no rechazarlas.
es aceptar realmente las emociones como son. Lo que sí es muy importante, estimados amigos y amigas, es no prolongarla. Pasó un incidente, mi jefe me llamó, no fue la mejor conversación, salí llorando tal vez de esa conversación. Ok, proceso, vivo la emoción, vivo un poco la tristeza o la rabia o el enojo, y de alguna manera después tengo siempre dos caminos, o respondo o reacciono. La pregunta es, ¿cuál es el camino que tú quieres elegir? Pero seamos claros en esto, si nos cerramos a las emociones, que son menos placenteras, nunca tendremos la capacidad de poder aprovechar al máximo las más placenteras o las positivas, si se quiere. Entonces, es muy importante estar abierto. O sea, la vida más bien es una excelente escuela de aprendizaje. Yo soy un absoluto creyente de aquella famosa frase de los filósofos griegos, conócete a ti mismo, es fundamental realmente para tener un buen balance de vida. Pero bueno, creo que los colegas que participaron están muy cercanos al buen nivel de emociones que debemos tener. Ahora, de nuevo, otro ejercicio que les dejo de tarea, y es un ejercicio interesante. Miren, yo ahí después, si alguien quiere compartir su experiencia luego de practicarlo en sus casas o en su día a día, tómense la tarea de escribir cada noche por 2 o 3 semanas, 3 eventos que estuvieron bien en tu día. No tienen que ser eventos extraordinarios, puede ser tan sencillo como vi un bebé y sonreí, o él me sonrió, o vi mi episodio favorito en Netflix o en televisión y realmente me gustó muchísimo. Cosas sencillas, pero que vos sientes que estuvieron bien en tu día. Anótalas, escríbelas en un papelito, en una libreta, donde sea, y haz ese ejercicio antes de que te duermas en las noches. Con eso cierra tu día antes de ir a dormir. O haces tus oraciones, si es que practicas oraciones o meditación, lo que quieras, pero procura que este sencillo ejercicio cierre tu día y practícalo al menos por 3 semanas. Vas a ver el cambio que se produce con algo tan sencillo como 3 eventos que estuvieron bien en tu día. Como les digo, no tienen que ser eventos extraordinarios, pueden ser sencillos, pero que te hayan hecho sentir bien. Una buena conversación, un buen café, un comentario de un compañero, de una compañera, de tu jefatura, algo que leíste y más bien te hizo sonreír. Anotémoslo y realmente cuéntenme después cómo este pequeño ejercicio puede tener un impacto positivo en el día a día. Hablemos ahora un poquito de otro elemento que está muy relacionado también con las emociones y con la actitud de la vida, que es el optimismo y el pesimismo. ¿Okay? Hay algo importante, miren, y que tenemos que ser conscientes. Nosotros, como mamíferos, como seres humanos, tenemos una tendencia a ser pesimistas. Es una tendencia natural, por eso es que cuando se habla de una noticia negativa se expande tan rápido porque tiene mucho que ver con nuestro sentido de sobrevivencia y con esa herencia de tantos años en que el ser humano ha venido creciendo, evolucionando y luchando por la vida. Entonces, nuestra naturaleza cerebral siempre va orientada a buscar sobrevivencia. Es lo primero que hacemos. Nuestro cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo en millones de años, siempre va a buscar sobrevivencia. Escuchaba una plática de unas señoras que estaban con sus hijos tomando café tranquilamente en sus casas. Se viene un temblor de esos fuertes y todas salen corriendo a la puerta. Cuando se ven afuera, se dan cuenta que dejaron a sus hijos adentro jugando en la mesa de la casa. ¿Eso hace que sean malas mamás? No, no, mucho menos. Es el sentido primario de la sobrevivencia del ser humano. Y todos siempre lo tenemos ahí como una alerta. Entonces, cuando empezamos a hablar un poco del optimismo y del pesimismo, tenemos que darnos cuenta que si nuestro estado más natural es el pesimismo, tenemos que luchar y aprender a ser más optimistas. Por eso les digo que requiere voluntad y esfuerzo. Entonces, en la dinámica de construirnos como algo más, como personas más optimistas, tenemos que tener voluntad y esfuerzo.
no es mágico. No es decir, hoy en la mañana voy a pensar positivamente. No es suficiente. Hay que trabajar en construir ese pensamiento positivo. Y eso es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué ser optimista? ¿Por qué trabajar para ser optimista? Porque hay, digamos, elementos que son interesantes. El optimismo o la persona optimista aprende a vivir en compartimentos, aprende a vivir en espacios. Si hoy es un buen día, lo aprovecho, lo atesoro. Sé que posiblemente mañana va a ser diferente o ayer fue diferente, pero aprenden a vivir en el presente. La estadística mundial que se ha hecho en varias universidades a nivel de Europa y Estados Unidos indica que la persona optimista tiende a ser más saludable. Inclusive Martin Seligman, que es uno de los grandes, digamos, promotores del movimiento de psicología positiva, decía, si yo comparo un optimista con un pesimista, es como comparar a alguien que se fuma casi 3 cajas de cigarrillos al día con alguien que no se las fuma y entonces tiene más riesgo en su salud. Entonces es similar, o sea, la gente optimista tiende a ser más saludable y siempre se enfocan en creer que hay solución a las cosas. La gente que tiende a tener un pensamiento más pesimista, algo muy importante, dejan de luchar por el cambio. Cuando algo bueno les pasa, dicen, no, es un golpe de suerte, esto a mí no me pasa siempre. Y eso va creando también en el pensamiento pesimista un sentido de indefensión. O sea, de alguna manera nos va socavando uno de los elementos más importantes que tiene todo ser humano para ser resiliente, que es la esperanza. Entonces, el optimismo abre puertas, el pesimismo a veces nos cierra puertas. Ahora, eso no quiere decir que a veces hay que ser pesimista, sí, a veces es necesario ser pesimista. O sea, de alguna manera, ¿cuándo tenemos que ser pesimistas? Cuando hay una situación donde nuestra vida está en peligro o cuando hay una situación que puede ser uno, si no cuida ese pesimismo, puede ser catastrófica. Por ejemplo, los técnicos que revisan los aviones cuando uno viene de viaje o va de viaje. Ese técnico puede ser muy optimista, pero para su trabajo como técnico de revisar que el avión que va a salir a un viaje esté con todas las condiciones, uno más bien quiere que ese técnico sea pesimista, que revise hasta 4 o 5 veces que todo esté funcionando en perfecto estado para cuando ese avión despegue y nos lleve a otro destino. Entonces, hay momentos donde el pesimismo es necesario. Yo no quisiera aquí tampoco radicalizar si una cosa u otra. Hay momentos, digamos, para un abogado, ser pesimista es importante, porque su trabajo muchas veces depende de buscar todas las grietas que pueden existir, digamos, en una alocación o en una situación o en un juicio o en un caso. Entonces, no es una cuestión de dejar el pesimismo de lado siempre. Es una cuestión de darnos cuenta que en forma consciente el optimismo abre más puertas en el día a día. Pero hay momentos donde el pesimismo también tiene sentido, ¿verdad? Ahora, algunos tips que podemos tener para el cambio. Como les decía anteriormente, si quieres llegar a ser más optimista, escucha con tu comunicación interna. ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué palabras usamos al comunicarnos con nosotros mismos? Si esa palabra más consistente es nunca me va bien, soy un fracasado, soy un medio bruto, tal vez esa construcción de comunicación tenemos que analizarla y reflexionar. Tengo capacidades, tengo recursos, tengo posibilidades de seguir adelante. Otro punto importante para contrarrestar, como les digo, no es una cuestión mágica, no es una cuestión que digo, hoy soy más positivo, no. Hay que trabajar, porque usted va a tener un pensamiento positivo y su mente tal vez venga con otro pensamiento. Entonces también hay que buscar evidencia objetiva de que contraste a veces. O sea, por eso les decía yo que la confrontación y la disputa interna también es importante con nosotros mismos. O sea, cuando se vean ante un pensamiento negativo y ustedes quieren realmente ser más optimistas,
cuestiónenlo. O sea, un momento, ¿por qué ese pensamiento tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cuál es la evidencia realmente, al fin y al cabo, de que eso es real o fue circunstancial? ¿Qué frecuencia tiene realmente en otras situaciones? Entonces, cuestionemos nuestra forma de pensar. O sea, confrontémosla. Seamos vehementes en hacer ese análisis. Vean que esto también está orientado a trabajar sobre nosotros, porque el único que puede mejorarnos somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí hay que hacer un esfuerzo consciente. Y después, algo que ayuda también al optimismo es cultivar un estilo de pensamiento dinámico. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto, pero realmente es muy útil un pensamiento dinámico para mejorar nuestro nivel de optimismo. Aquí vamos entonces a hablar de otro tema que yo les decía que íbamos a tocar muy rápidamente en esta conferencia, que es pensamiento dinámico y que es pensamiento rígido. ¿Sí? El control de los pensamientos es un concepto sencillo, pero su aplicación no es fácil. Es guiar o conducir nuestra forma de pensar. Como todo requiere un entrenamiento y requiere una práctica, requiere una frecuencia. O sea, de alguna manera podemos decir que tenemos que desarrollar el hábito de pensar de una forma más positiva. No es algo que viene como tendencia natural. Puede ser que alguna gente ya por naturaleza sea más optimista o tenga una disposición a pensar en una forma más positiva que otra gente, pero en general tenemos que trabajar para ello. Entonces, veamos un esbozo rápido de qué es una mentalidad dinámica y qué es una mentalidad rígida y qué las caracteriza. Por ejemplo, la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford, que fue más bien, este concepto también lo pueden encontrar como mentalidad de crecimiento o mentalidad rígida, lo pueden encontrar como cerebro de crecimiento, cerebro rígido, pero al final es una forma, todos son lo mismo. Para la mentalidad dinámica, y lo pueden tomar como nota para ir construyendo esa mentalidad dinámica, el fracaso siempre es una oportunidad de aprendizaje. Se considera que los retos más bien me ayudan a crecer. Me gusta inventar nuevos retos y puedo aprender nuevas habilidades. Esos son, digamos, 4 elementos que caracterizan la mentalidad dinámica. La mentalidad rígida, mis habilidades no se pueden mejorar en el tiempo, es una mentalidad más cortoplacista. No me gusta que me reten, me gusta quedarme en esa posición un poco arraigada de que solo yo estoy en lo correcto. Me aferro a lo que conozco, no me gusta lo desconocido y siente o percibe que mi potencial está predeterminado, ya sea por la sociedad, por mi trabajo, por mi familia, pero especialmente por mí mismo. Entonces es muy importante, digamos, primeramente hacer una reflexión sencilla. ¿Con cuál de los 2 lineamientos me siento más cómodo? Aquí es importante tener en cuenta algo. No es que sea uno malo y otro bueno. Es un poco qué decido yo y qué me sirve más para construirme en tiempos de turbulencia. Porque puede ser que esté más de un lado o de otro. Pero recuerden qué es lo maravilloso de todo esto, que tu decisión es personal y tu decisión marca la diferencia. O sea, nosotros somos realmente los capitanes de la barca o del barco. Entonces, si están las situaciones, ¿cómo yo quiero construir mi vida o reconstruir mi vida ante una mentalidad que sirva más a los propósitos de mi vida? Algunos neurotics para el cambio de mentalidades. Vean, esto suena sencillísimo. Toma tiempo para ti y practica el ejercicio de la autorreflexión. Pero yo les lanzo un reto. ¿Cuántas veces en el día o en la semana tomo tiempo para practicar la reflexión? Para analizar un poco lo que pasó en el día y ver qué recursos o qué tesoros puedo obtener de esa reflexión. Mi apreciación es que hemos perdido esa capacidad de autorreflexión. No porque no exista, sino porque la practicamos cada día menos. Entonces,
Es un neurotip para el cambio. Practiquemos más frecuentemente. Si no lo puedo hacer diario, por lo menos al final de la semana, hagan la práctica. Voy a tomarme al final de la semana 5 minutos. 5 minutos. Iniciamos con 5 minutos y trabajemos en nuestra capacidad de autorreflexión. Algo también importantísimo, si queremos trabajar en generar una mentalidad más dinámica, seguir siendo curiosos, aprovechar la extraordinaria capacidad de nuestras neuronas. Imagínense que nosotros tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas que están ahí todas trabajando para cada uno de nosotros en forma diaria. Curioso el dato, que lo decía una mentora mía del curso de Dinámica Mental Método Silva, casualmente es el mismo número de estrellas que tiene la Vía Láctea. 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, 100.000 millones de neuronas en cada uno de nuestros cerebros. Entonces, sigamos siendo curiosos, sigamos teniendo deseos de seguir aprendiendo de cualquier tema. Puede ser que sea afín a lo que estudiamos, puede ser que sean otros temas que nos encanten, que nos apasionen, pero aprovechemos. El ser curioso y el aprender siempre abre nuevas puertas y nos ayuda. Y otra recomendación muy sencilla, sal de la rutina, amplía tu zona de confort. Todos los gurús en los equipos dicen, hay que sacar a la gente de la zona de confort. Y a veces suena como algo agradable, pero todo ser humano siempre está en una zona de confort. Es nuestra tendencia natural. Entonces no busquemos decir, hay que romper la zona de confort, busquemos ampliarla, busquemos sumar nuevos conocimientos, nuevas experiencias, pero siempre vamos a ser seres humanos que nos gusta la rutina, porque así el cerebro funciona con menos gasto energético. Entonces, eso es algo también importante tenerlo presente. Doctora, ya vamos orientándonos y tomando en cuenta el tiempo y respetando el tiempo de los que nos acompañan, algunas conclusiones finales. No sé si antes de pasar a eso, tenemos algún comentario de Facebook, algún comentario de la audiencia, alguna consulta para ir realmente cerrando en el tiempo que prometimos, que es a 1 hora y media más o menos. Sí, bueno, tengo comentarios en Facebook. Si Voy quiere a... podemos leer algunos. Perfecto. Yesenia Villarreal nos dice, resiliencia viene de la metalurgia, de la capacidad de los metales de volver a su aspecto e integridad luego de sufrir un golpe o trauma. También nos consulta, ella misma dice, ¿qué opina usted de los ejercicios de agradecimiento? Hace años practico ir escribiendo en mi celular todas las cosas, situaciones, personas, etcétera, que agradezco a Dios. Cuando estoy triste la repaso y recobro el optimismo y la alegría. El agradecimiento es muy poderoso. Bueno, Eso es un tipo de comentario. sí, pero le podemos hacer un comentario. Muy interesante la consulta o el comentario de la doctora. La gratitud es, miren, una de las prácticas que más recomiendan todos los movimientos de mejora personal. O sea, el agradecer el momento es importante, pero inclusive más importante es agradecer a la gente. O sea, aquí podemos ir a la práctica diaria. ¿Cuántas veces realmente le digo gracias a la gente que trabaja conmigo? O a la gente de mi familia, o a mi pareja. Una palabra sencilla, pero realmente la gratitud y el agradecimiento, miren, aunque a veces uno diga, bueno, pero es que yo trabajo en esta compañía y esta empresa me paga, hay que ser agradecidos. Te está ayudando a salir adelante, a pagar tus gastos, a cumplir parte de tus sueños. Entonces la gratitud es importante. Inclusive una sugerencia que han de los grandes gurús del pensamiento positivo es practica la gratitud, como decía la doctora, en forma escrita. E inclusive un tip que les dejo, háganle una carta agradeciéndole a alguien algún gesto importante en su vida, a un maestro, a una mamá, a un papá, a un hermano, a un amigo. Escríbanle una carta de gratitud, dándole gracias por alguna situación. Realmente es un ejercicio muy positivo, muy liberador en ocasiones, y los invito también y agradezco también a la persona que hizo esa consulta o ese comentario.
Listo, por ahora no hay más comentarios o preguntas, doctor Gatens. Perfecto, gracias. Antes de pasar a las conclusiones finales o a las reflexiones finales de esta noche, quería aprovechar como para los avisos parroquiales, ¿verdad? Nada más comentarles que para el 29 de octubre, el último sábado de octubre, vamos a tener un taller de marca personal. Lo vamos a hacer en la modalidad presencial en el Colfar, por si alguno nos quiere acompañar. Vamos a trabajar básicamente 4 elementos. Uno es potencializar, o este taller busca potencializar ya sea la búsqueda de empleo o si tienes un proyecto de emprendedurismo o de servicios. O sea, la marca personal o el desarrollo de marca personal ayuda ya sea para las dos cosas, para proyectos de servicios o emprendedurismo o para la búsqueda de empleo. Lo que busca también el taller es mejorar tu visibilidad ante clientes o posibles empleadores. Incrementar tu nivel de prestigio y diferenciación también es algo que vamos a ver cómo podemos diferenciarnos en un mundo tan competitivo, cómo trabajar también esa diferenciación y prestigio. Y algo muy importante, mire que hoy hemos hablado algo de eso, pero que a veces se torna como algo que no se le da tanta relevancia, desarrollar tu fortaleza mental. Es absolutamente clave tanto para buscar un nuevo empleo o como para un proyecto de emprendedurismo personal. Las claves que vamos a ver, algunos elementos y herramientas son importantes. Entonces, si tienen la oportunidad, pues que nos acompañen este sábado 29, ahí pueden ponerse de acuerdo con el Colfar, con la doctora Yajaira, pero vamos a trabajar en forma presencial con algunos ejercicios prácticos y también con algunas herramientas que pueden ser útiles en el desarrollo y en el descubrimiento de cómo pueden mejorar tu marca personal. Igual también les dejo mis teléfonos de contacto, mi WhatsApp es el 87 30 30 90, también ahí les dejo mi correo, inclusive le puedo decir a la doctora que lo ponga ahí en el chat, jgadgens@integra-360.com. Claro que Igual, sí. cualquier consulta, cualquier inquietud, inclusive cuéntenme cómo les fue con algunas de las experiencias, si tuvieron chance de practicar. A mí me encanta escuchar la retroalimentación de la gente y ver realmente si ponen en práctica esos conceptos, que me cuenten sus experiencias y eso también para mí es absolutamente valioso. Entonces, luego de los avisos parroquiales, volvamos un poco a las reflexiones finales de esta plática. Uno de los puntos fundamentales, miren, que hemos visto esta noche es la importancia de la comunicación. Yo hablo mucho de la comunicación a lo interno, igual es importante la comunicación a lo externo. Seamos vigilantes del tipo de palabras que usamos. Las palabras tienen un efecto fonético, pero también tienen un significado. Y ese significado, recuerden que nuestro cerebro no distingue muchas veces entre realidad y fantasía. ¿Mm? Entonces, por mucho que la palabra suene lo más cariñoso posible, si yo, digamos, le digo a mi hijo, eres la ratita de mi corazón, y después mi hijo ve que cuando viene una rata brinca a mi mamá por todo lado y se asusta y la quiere matar ahí con una escoba, seamos cuidadosos de las palabras. O sea, es algo importante como una reflexión que puede quedarnos para esta noche. Evalúen la forma en que nos hablamos, evaluemos la forma en que nos hablamos. Esto es una situación de observación constante, pero es importante. Revisen las palabras y revisen el significado de esas palabras. Revisen revisemos cómo nos hablamos en esa comunicación interna que todos tenemos y también cómo proyectamos esa comunicación al resto de los que nos rodean. Miren, otro punto fundamental de esta noche es reconozcan y atesoren su singularidad, el sentido o el principio de lo que yo llamo unicidad, del milagro de que todos somos diferentes. Y si todos somos diferentes, tenemos una oportunidad de aportar algo diferente. Nosotros todos somos valiosos no por lo que estudiamos, no por lo que hacemos, por el simple hecho de que somos seres humanos. Tu valía ya nace de eso, ya vive de eso. O sea, reconócete como el tesoro que eres
y aprovéchalo, disfrútalo. O sea, realmente vive ese sentido de singularidad, de individualidad, siempre viviendo en sociedad y en familia, pero atesoren lo que somos, atesoremos todo lo que somos. Un tercer punto importantísimo, miren, nutrir el nivel de resiliencia con emociones positivas y tengamos muy presente, aparte de todo lo que vimos, la extraordinaria capacidad de ser flexible. Es muy, muy importante trabajar en flexibilidad, darme cuenta cuando estoy siendo muy rígido. La rigidez viene por mis creencias y mis creencias se nutren de mis pensamientos. Si podemos trabajar a la inversa, trabajemos en el lenguaje, en el pensamiento y podemos también modificar algunas de nuestras creencias o patrones si consideramos que realmente no son buenos para nuestro día a día. Y eso es importante. Pueden ser patrones que vengan hasta desde nuestra infancia o de nuestra experiencia o de nuestra familia, pero puede ser que sea una creencia que no nos ayuda a construir hacia adelante. Trabaja en conducir tu manera de pensar. Recuerda que todo es una elección, que todo es una decisión. O sea, hoy mismo tú puedes decidir trabajar en construir una mejor calidad de vida, pero todo nace de una decisión. Nadie puede cambiarlo. El que te lo diga te está engañando. El único que puede hacer el esfuerzo para el cambio personal eres tú mismo. Otro punto importante, ya para ir terminando, abraza y agradece todo el rango de emociones humanas. Acéptala. Bienvenidas. No todas van a ser agradables, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero todas son importantes, todas nos pueden ayudar a construir, todas nos pueden ayudar a reconocer tesoros y posibilidades hacia un futuro. Decía una conocida peruana mía, aprendamos a pensar con el corazón y a sentir con la razón. Es una frase más de reflexión, pero creo que nos regala una enseñanza muy interesante. O sea, es conectarnos con nuestra parte racional, pero también con nuestra parte emotiva. O sea, y eso nos ayuda a crecer y nos ayuda realmente a navegar en las aguas de la turbulencia, realmente. Y quisiera cerrar con, posiblemente muchos lo han escuchado, que es aquella fábula o aquel cuento del lobo, donde había una tribu indígena y se sentaba un niño y le preguntaba al gurú, al maestro de la tribu, qué habita en el corazón del hombre, ¿verdad? Y el maestro o el chamán le decía, en el corazón de todo ser humano siempre hay un lobo y un oso. Y el oso representa tal vez la agresividad y el lobo representa un espíritu más armonioso, ¿verdad? Y siempre están en constante lucha, ¿verdad? Y entonces el niño le preguntaba, ¿y quién gana? ¿Gana el lobo o gana el oso? Y el chamán le decía, gana el que no, tú pases nutriendo con más frecuencia. O sea, si yo alimento más al lobo, voy a parecerme más al lobo y vivir una vida más armoniosa. Si alimento más al oso, voy a vivir una vida más agresiva. Entonces, al final todo recae que aunque tengamos esa dualidad, va a depender de cómo la alimentemos. Y yo los invito en esta noche realmente vehementemente a que construyamos y a que alimentemos más a los lobos que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Muchísimas gracias por el tiempo. Abrimos ahora espacio para preguntas o comentarios y ha sido un gusto, aunque sea virtual, de la nueva modalidad que vivimos ahora en esta época de pandemia, poder compartir con ustedes esta noche. Así que Yajaira, abremos la mesa a ver si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia y ha sido un gusto, como les digo, compartir esta noche con ustedes. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted más bien por compartir este ratito con nosotros. Definitivamente es un tema que nos ha
venido a traer, por así decirlo. Yo sé que muchos coinciden conmigo, esperanza en muchas ocasiones, ¿verdad? Y bueno, yo también hice mis anotaciones por ahí. Quisiera leer tal vez comentarios positivos. Nos dicen, por ejemplo, Katia Méndez, desde la transmisión por Facebook Live. Muy buena charla, gracias por el aporte tan valioso para el ser. El doctor Gustavo Sáenz nos dice muchas gracias. La doctora Lidia Fonseca, que también le mandamos saludos, ella está a través de la transmisión de Facebook, nos dice muchas gracias, José, excelentes reflexiones. Y acá en la transmisión por Zoom tenemos Belén Méndez, demasiado interesante, muchas gracias por la oportunidad. Giselle Morales, la doctora Giselle Morales, desde la transmisión por Facebook, muchas gracias por la charla, muy interesante. Por acá también tenemos otro de la Bonnie Night, muchas gracias por, doctor, por brindar la oportunidad de reflexionar acerca de la comunicación, pero en especial la comunicación interna y que debemos emplearla a nuestro favor. Muchas gracias, doctora Night, por el comentario. Por ahora no hay preguntas, solo comentarios muy positivos, doctor Gatjens. Entonces, Bueno, como bueno, les igual abrimos decía, el espacio por si alguno quisiera no sé si hacer alguien tiene alguna pregunta, si no, último para comentario. ir cerrando. Les agradezco a todos sus expresiones ahí, manifestaciones y apreciaciones. Todo esto se hace con un buen sentido de servicio. Y miren, los invito a que de todos los momentos de reflexión o de las tareas que les dejé, que escojan al menos una de lo que conversamos y pónganla, llévenlo a la parte práctica en el día a día. Realmente eso es muy satisfactorio y realmente al final recuerden que el cambio es una decisión personal. Y en los tiempos que vivimos, donde estamos en tanta volatilidad, en tanta incertidumbre, o sea, tenemos que fortalecernos como seres humanos para salir adelante. Entonces, aprovechemos esa caja de herramientas que conversábamos durante la plática y realmente a todos desearles una excelente noche y gracias por participar. Sí. Un último comentario del doctor Jorge Arturo Porras desde el Facebook nos dice muchas gracias por la charla, un tema muy relevante para estos tiempos que vivimos. Definitivamente es así. Así No es, sé si muchísimas hay gracias. comentarios o alguno desea levantar su Si mano alguien para quiere tomar la palabra. hacer un comentario vía micrófono también. No sé si Katia Méndez, ahí yo veo la manita levantada, pero no sé si fue de la vez anterior o también desea hacer algún comentario ahorita. No, No, parece. es de la vez anterior. En todo caso, aprovecho para agradecer que ya lo hice excelente, realmente la ponencia del doctor y creo que nos fortalece muchísimo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Sí, no hay más comentarios, entonces, doctor, muchísimas gracias Perfecto. nuevamente. Gracias a los que estuvieron con nosotros a través del Zoom, a través de la transmisión por Facebook Live. He puesto en las dos transmisiones el enlace de inscripción al taller que el doctor Gatjens informó anteriormente y también comentarles que esta charla está siendo grabada y en los próximos días las vamos a estar subiendo al canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos por si usted desea volverla a escuchar. Doctor Gallo, no sé si quiere despedirse con unas últimas palabras. No, realmente, mire, agradecido, Yajaira, por la oportunidad de poder compartir. Realmente, como les digo, los invito a la práctica. O sea, tomen alguna de las tareas y pónganlo. Y me encantaría realmente, si pueden hacerme ese regalo de compartir alguna de esas experiencias a mi correo o a mi WhatsApp. Siempre me gusta la retroalimentación de la gente. Y como yo le decía, en algunos de los cursos que impartía, no me crean nada, pónganlo ustedes más bien en práctica en su diario vivir y verán que realmente tiene un impacto positivo en sus vidas. Muchas gracias, buenas noches y gracias también al Colfar por darme la oportunidad de compartir en esta noche. Gracias y buenas noches.